La relación con estas aguas ha marcado la historia de Lloret de Mar. A principios del siglo XX, sus gentes difícilmente presagiaban cómo, años después, el turismo marcaría el devenir de esta población de la provincia de Girona. Sin embargo, ya en estas primeras décadas de siglo, empezaron a llegar los primeros veraneantes, familias catalanas acomodadas. En 1917, Raúl Roviralta se enamoró de este paraje de Lloret de Mar. Pronto se empezó a rumorear que había llegado un señor de Barcelona que estaba comprando los viñedos, y así fue. Raúl Roviralta escogió este enclave de la Costa Brava para desarrollar la obra de su vida. Solo en este entorno y en esta época se podían llegar a concebir unos jardines así. Los jardines de Santa Clotilde están situados en un promontorio sobre el mar. Ocupan casi 3 hectáreas, en una superficie de 50 metros de desnivel. Construidos como un mirador sobre el Mediterráneo, su diseño nos seduce con un recorrido donde la vegetación nos acompaña de manera armoniosa. La placidez nos envuelve en un escenario que concilia el orden del hombre con la naturaleza de la costa. Los jardines de Santa Clotilde se adaptan al terreno, deslizándose hasta el límite que impone el mar y que a su vez diluye la sensación de finitud. Las perspectivas que logran el diseño son una cualidad por todos los expertos destacada y organizan nuestra mirada entre la vegetación, principalmente autóctona. Los paseos confluyen con los miradores y las plazas, y las suaves escaleras, como la de las sirenas, el eje de vertebración de estos jardines, coronados por la residencia de la familia Roviralta. Yo nací en esta finca. Yo creo que soy el único de la familia que ha nacido en esta finca en verano, porque en agosto, porque en aquella época pues poca gente nacía en las clínicas, ¿no? Yo soy el nieto de Raúl Roviralta, el doctor Raúl Roviralta, marqués de Roviralta, un título pontificio que le otorgó Pío XII, el Santo Padre. Mi madre es la hija mayor de mi abuelo y de su primera mujer, Clotilde Rocamora, que fue la que le ayudó pues, a escoger los terrenos y a plantar parte del parque, porque ella murió antes de que culminase toda la instalación del parque, ¿no? Clotilde Rocamora murió de tifus con solo 33 años. Hay quien rumorea que esta sirena reproduce su rostro. Los jardines se llaman Santa Clotilde en su honor. Raúl Roviralta se convirtió en propietario de estos terrenos en 1918. Un cruce de destinos acabaría reuniendo a las personas decisivas en la realización de los jardines. Raúl Roviralta era socio del hermano de Nicolau María Rubió y Tudurí, que por aquel entonces era un arquitecto recién licenciado. Esta relación propició que Roviralta encargara la obra al joven arquitecto, y los jardines quedaron finalizados en su primera etapa en 1926. Domènec Carles, pintor que sentía fascinación por la Costa Brava, pronto quiso saber quién estaba al mando de la ambiciosa idea. Así conoció a Raúl Roviralta, con quien empezó una profunda amistad. Roviralta continuó el proyecto con nuevas plantaciones y el asesoramiento, esta vez de Carles,
que contribuyó en la decoración de los jardines. Su esposa, la escultora María Llimona, fue la creadora de las sirenas de bronce que presiden la escalinata principal. Actualmente la familia Rubiralta es propietaria de la residencia, mientras que los jardines son patrimonio histórico público y están declarados por la Generalitat de Cataluña como bien cultural de interés nacional. Decimos que es un jardín histórico, no es un jardín botánico, es el paradigma del jardín mediterráneo, el primer jardín mediterráneo que se creó en la costa y que está inspirado en los jardines de Vila d'Este de Tivoli en Italia. Se puede llamar barrocos, y lo son. Arriba hay que distinguir la plantación de la ladera, que encaja muy bien con lo de barroco, la famosa escalera de las sirenas en una plaza del trazado. Esas están de lleno en el barroco, y entonces el jardín de arriba de la plataforma superior, allí plantó unos, creo que son cupressus, tallados en forma de cilindro, que es de una pureza formal extraordinaria y que hace pensar en los primeros cubistas, tanto que el jardín de arriba, que es una plaza rodeada por estos cilindros, es completamente, se podría llamar, neoclásica. Estos jardines deben trasladarnos a principios del siglo XX y con ello al novecentismo, al gusto de la burguesía por el Renacimiento y al desarrollo del movimiento moderno. Nicolau Maria Rubió i Tudurí interpretó en los jardines de Santa Clotilde distintas tendencias que transformó en una obra con personalidad propia, considerada ejemplo del jardín novecentista. En Europa, a nivel europeo, no creo que se pueda decir tanto, pero en Cataluña y en España, Rubió, ahora pido permiso a los colegas de Madrid si les estoy pisando algún nombre famoso de ellos, que ciertamente lo tienen, pero en el campo de la jardinería y del novecentismo, Rubió es una pieza importante. El novecentismo apostaba por el clasicismo y el concepto que bautizó como mediterranismo. De este modo, los preceptos defendidos por este movimiento cultural y político promulgaban la búsqueda de equilibrio, el dominio de la naturaleza y el orden, así como la proximidad a los valores mediterráneos. Rubió y Tudurí supo traducir estos ideales al arte de la jardinería, tal y como ya demostró en Santa Clotilde, donde destaca su capacidad por integrar armónicamente el paisaje mediterráneo en los jardines. Él aquí consiguió una cosa que es muy difícil y que buscamos mucho los que nos dedicamos a este mundo del paisaje, ¿no? Que es que el jardín tenga unas muy buenas perspectivas y al mismo tiempo no lo veas todo de una vez, por decirlo de alguna manera, para explicarlo de la manera más entendedora posible. Es decir, es un jardín que tú vas descubriendo espacios y cuando acabas la visita tienes la sensación que en vez de 3 hectáreas has estado en 15 hectáreas. Porque descubres, ostras, aquí un rincón, una figurita, un no sé qué, tal, unas plantas, un lago, unas plantas acuáticas, etc. Pero al mismo tiempo, a veces al hacer esto, corres el riesgo de perder la perspectiva. Y las grandes perspectivas es las que nos amplían el paisaje y las que nos dan una sensación de plenitud, ¿no? Uno de los rincones que descubrimos es este pequeño estanque. Nos encontramos con él sin esperarlo y hallamos un remanso de laurel acogiendo a 2 cupidos que luchan por atrapar un corazón. Las esculturas y el agua cobran un papel relevante en la composición de los jardines de Santa Clotilde. También el laurel es muy utilizado, pues tiene un significado especial, ya que da nombre a la ciudad de Lloret.
El marqués era una persona muy culta, era una persona que quería mucho a Lloret de Mar, que eligió esta situación y cuando vio el lugar dijo, aquí voy a hacer la obra maestra de mi vida, y él siempre había tenido mucha relación con Lloret. Entonces seguramente quiso poner el laurel en homenaje al pueblo, al municipio que lo acogió en la finca que él quiso crear. La vegetación que nutre los jardines se define por especies mayormente mediterráneas, con algunos ejemplares de otras latitudes. Asimismo, destaca la poca presencia de flores y la ausencia de palmeras, típicas en muchas fincas del Mediterráneo. Esto es sencillamente una Pistacia lentiscus, ahora le falta un poco de recorte, pero es la espalda de este banco hecho con materiales también de tierra cocida, típicos también de la zona. La Pistacia lentiscus aquí le hace como un auténtico fondo, acoge el banco al lado de un ciprés sempervirens, un ciprés de los estrechos, lógicamente. Al fondo vemos unos tilos, la Tilia platifilia, y un tapiz en el suelo como cubresuelo de hiedra. Sencillamente plantas muy fáciles y muy típicas y muy utilizadas: el ciprés, la pistacia, la hiedra, el tilo. Detrás vemos unos viburnums, es decir, plantas sin complicación, pero muy bien integradas y muy bien colocadas para conseguir el efecto que se buscaba, ¿no? La hiedra tiene un papel protagonista y también la encontramos en las contrahuellas de las escaleras, difuminándolas e integrándolas. Las escaleras y las rampas salvan los desniveles de un terreno sin muros de contención, sustituidos por terraplenes suaves. Descrito como un jardín de verdes, en él la vegetación se funde para enfatizar el matiz. En este espacio de aquí vemos otra parte de vegetación característica de este jardín, Nerium oleander, planta del norte de África y también del Mediterráneo del lado oriental. Unos pinos alepensis, mantiene si encuentra unos restos de vegetación autóctona existente o plantada pero que sea de interés, como es el pino de Alepo, a veces poco valorado en nuestros tiempos y en cambio un elemento paisajístico característico e insólito sobre el mar, ¿no? En el otro lado, en cambio, tenemos el pino introducido, pino piñonero, el Pinus pinea, con esta corteza agrietada, con este tronco tan escultórico, ¿no?, tan espectacular. En los setos laterales podemos observar que utilizaban los Pittosporum tobira, el falso azar, es una planta de origen asiático, pero que lleva ya muchísimos años introducida en la jardinería europea. Seguimos con los cipreses que van puntuando el jardín a lo largo de todo el trayecto. Si el ciprés tal vez sería, si tuviéramos que escoger un solo vegetal como elemento identificador de este parque, tendríamos que quedarnos el ciprés, porque es el que realmente con este punto vertical da esta sensación de continuidad y del paisaje te va trasladando de un punto al otro. Ciprés tan habitual en nuestros jardines, símbolo de hospitalidad y que en Santa Clotilde, como decía, es un elemento fundamental. Los jardines de Santa Clotilde son propiedad del Ayuntamiento de Lloret de Mar. Aunque los Rubiralta siguen conservando la residencia y la plaza adyacente, la familia cedió los jardines después de un proceso formalizado durante los años 90. Los jardines quedaron en un estado decadente y el ayuntamiento encargó al paisajista Artur Bossi una rehabilitación que se ejecutó en 2006. Esto era un icono de Lloret de Mar, un icono del paisajismo catalán, tal vez el icono más importante que existía y existe hoy en día. Entonces, claro, afrontar este reto con lo que eso implicaba, ¿no? Imaginaros pues todos estos cipreses de enormes dimensiones, pues arrastrados por el suelo, todos cortados, todo esto desmontado. O sea, era difícil para la gente que no es conocedora del paisajismo entender que eso podía volver a tener el verde que estamos viendo hoy en día. Pero Artur Bossi conocía bien este verde, que ya le había cautivado años antes, generando en él un significado particular. Mi primer contacto fue casi cuando tenía 15 años. Yo venía, mis padres tenían una casa aquí en la Cala San Francisco, en Blanes,
y venía aquí a trabajar de manera gratis para aprender todo lo que era la jardinería, y aparte porque este era un espacio muy singular, y venía aquí a trabajar sin cobrar nada con la idea de que me dejaran luego poder estudiar y disfrutar el jardín a solas. Entonces era un jardín privado, pero con uso particular mío, es decir, que ese fue el gran pacto que hicimos, y desde entonces, bueno, he tenido un ligazón continuo hasta el momento que me encargaron la rehabilitación del proyecto. La rehabilitación primó la fidelidad a la arquitectura de Nicolau Maria Rubió i Tudurí y adaptó el proyecto a las nuevas necesidades y criterios de mantenimiento. Además, apuntó futuras nuevas posibilidades e incluyó algunas aportaciones, como el nuevo mirador de la Cala Boadella. A partir de la recuperación, se trató el mobiliario diseñado por el artista Domènec Carles, restableciendo su aspecto original, y se restauraron las estatuas. Nos pusimos en contacto con especialistas para que nos las dataran, porque no había documentación. Las analizamos, las datamos y progresivamente cada año hemos ido restaurándolas. Actualmente están todas restauradas, sabemos que están bien mantenidas y están todas fijadas en su sitio inicial. Los jardines acogen 25 esculturas. Las más frecuentes son bustos neoclásicos. Se desconoce su autoría y fueron adquiridos por Raúl Rubiralta en distintos viajes realizados a Francia e Italia entre 1928 y 1930. El marqués solía comprar estas esculturas en palacetes que se ponían a la venta. Son una clara muestra de sus preferencias italianizantes y de la impronta que dejó en los jardines, que fueron sin duda su gran pasión. Él era un hombre que vivía por el jardín y era un hombre que tenía problemas de sueño, era un hombre que dormía mal, ¿no? Y no era difícil encontrártelo un día cuando nosotros ya teníamos 18 o 20 años, que volvíamos a las 4 de la mañana de juerga, encontrártelo con una capa por aquí, tomando notas y tal. Los negocios del marqués, como la farmacéutica Laboratorios Andrómaco, le obligaban a viajar a menudo. Pero en sus ausencias seguía preocupado por los progresos del jardín. Me llamaba un secretario que él tenía, se llamaba don Carlos Sánchez Runde, que era un hombre encantador, y me llamaba cuando él viajaba a América, Sudamérica, y desde el avión, vuelo Panamá, Río, Panam, querido nieto, entérate Javier, entérate, el macrocarpa aquel que no sé qué, no sé cuánto, informa. Entonces me llamaba el secretario y entonces yo le informaba, ¿no? Con 14, 13 años. El ciprés está el macrocarpa y tal. Y él siempre escribía, tiene una letra fatal, una letra de médico fatal. Yo era de los pocos que la entendía, ¿no? Y sí, continuamente era su obsesión, ¿eh? Su obsesión. No en vano, Raúl Rubiralta consiguió tener una finca de ensueño. De este modo, la describía en la primavera de 1934 la revista D'ací i d'allà, exponente de la modernidad burguesa del momento. No me extrañaría que hubiera muchos miles de personas que soñaran en poseer una casa en la Costa Brava. Una casa blanca, cómoda, donde recrearse, un poco elevada sobre el Roquedal, pero asimismo abocada al borde del mar para poder sentir su divino rumor y poder captar su sonrisa interminable. Pues esto, exactamente esto, es lo que tiene, no en sueño, sino en realidad, entre Lloret y Santa Cristina, el señor Raúl Rubiralta. El artículo define la casa como moderna y ligada a la tradición y atribuye su éxito al creador artístico Domènec Carles y al propietario Raúl Rubiralta. Por aquel entonces, la casa contaba con 12 trabajadores de servicio y 15 jardineros. Actualmente, son 4 las personas que se ocupan del mantenimiento de los jardines, que tratan con el cuidado que conlleva su carácter histórico. Se calcula que Santa Clotilde consume un volumen anual de unos 40.000 metros cúbicos de agua. Aún así, es ejemplo de sostenibilidad. Pues en estos jardines, desde mayo de 2007, se está utilizando agua regenerada. Agua regenerada es aquella que proviene de una instalación de depuración de aguas residuales,
que sería el agua ya depurada, que normalmente devolvemos al medio, pero que en este caso le hacemos un tratamiento adicional para que pueda ser aprovechada para usos beneficiosos, como es en este caso el riego, y que no implica ningún problema o ningún riesgo para la salud pública, pero que nos está permitiendo ahorrar recursos de agua potable que son los verdaderamente escasos. El uso de agua regenerada reporta distintos beneficios medioambientales. No solo estamos ahorrando agua, sino que además estamos ahorrando energía, porque el tratamiento de regeneración cuesta menos energía por metro cúbico que el agua potable que llega hasta aquí, pero es que además todo aquello que estamos reciclando es un vertido de menos que estamos haciendo al medio ambiente, en este caso al mar. Por tanto, estamos también protegiendo la calidad de nuestras aguas de baño, que por otro lado, digamos, es uno de los atractivos de esta zona y es lo que hace que cada año pues, miles de visitantes vengan a nuestras playas. Actualmente, más de 100.000 personas al año visitan los jardines de Santa Clotilde. Pero el aforo nunca sobrepasa los 300 visitantes, con el fin de preservar la tranquilidad esencial del lugar. Gracias a esta calma, podemos deleitarnos en los miradores, que nos ofrecen una panorámica de las calas de La Boadella, Santa Cristina y Sagulla. Incluso puede que el entorno nos complazca con la presencia de alguna ave marina. Las estrategias visuales aplicadas por Rubió y Tudurí nos dirigen por los distintos recodos del jardín y nos educan la mirada a lo largo del recorrido. Este jardín tiene dos puntos muy interesantes. Uno es la erótica del jardín. Los cipreses, si os fijáis, cuando se están viendo las avenidas, nunca las esculturas dan la cara, siempre dan las esculturas dan en su parte trasera, lo que implica la necesidad de irle a ver la cara. Eso es un pequeño detalle erótico que es muy propio de los jardines afrancesados, de los laberintos, donde se... Y luego hay este marcado con cipreses de este final de perspectivas, que generan un homenaje continuado al Mediterráneo. Entonces es la típica franja, la geometría de los dos cipreses y las dos líneas de azul, la de azul del mar y la de azul del cielo. En el centro de los jardines, la escalinata de las sirenas parece advertirnos del privilegio de este emplazamiento y nos posiciona frente al Mediterráneo. Las sirenas de bronce de estilo botticelliano fueron realizadas ex professo para este lugar. Su autora, María Llimona, estuvo 10 años trabajando en ellas. La capacidad de seducción de estos seres mitológicos nos incita a descender las escaleras y a acercarnos al mar inmenso. Y otra vez el mar es testigo y cómplice de la vida en estos jardines, que hicieron y hacen posible la dedicación de muchas personas, pero sobre todo el carácter excepcional de dos hombres, Raúl Rubiralta y Nicolau María Rubió y Tudurí. Pues mi abuelo era un hombre de un sentido común excepcional, un hombre que tenía mucho carácter, era un hombre de orden, pero un hombre muy humano. Él estaba enamorado, era un hombre que no le gustaba llamar la atención, para él esto era su vida y su hobby, y pues lo que no hizo es tener pues, ni un barco ni grandes cosas, era su parque. Yo conocí a Rubió en los últimos años de su vida, lo llevé más de una vez a la Escuela de Arquitectura a dar lecciones, que era una cosa encantadora, porque mandaba a un chico, a un alumno que saliera a la pizarra y le decía, aquí está la finca, aquí está la casa, y ahora dígame cómo trazaría el camino para llegar a la casa. Y entonces el alumno los pasaba moradas, pero al final dibujaba, y entonces venía Rubió, borraba un trozo y decía, no, porque desde aquí la perspectiva de la casa no sería buena, mientras que si pasamos por abajo, la casa la verás hacia arriba. En fin, consejos
de tipo práctico en la pizarra, explicados improvisadamente. Los jardines de Santa Clotilde nos reconcilian con la naturaleza y tomamos consciencia de la belleza como una experiencia. No es un jardín donde tú puedes admirar flores, donde puedes admirar grandes ejemplares, sino lo que tú puedes admirar es un espíritu, una sensación. Esa sensación es la que realmente da valor a los jardines de Santa Clotilde, además de la propia arquitectura de Nicolás, que es extraordinaria, ¿no? Pero en sí lo que uno realmente creo que se lleva de aquí es esa sensación de haber estado en un sitio agradable, de haber estado en un sitio que te transmite unas sensaciones que van mucho más de la conciencia propia de lo que la gente entiende por un jardín, ¿no? Y eso es fundamental y además yo creo que aquí es único. Yo casi hablaría de feminidad, ¿no? En el sentido precisamente de delicadeza, más atribuida normalmente a la feminidad que al otro sexo, ¿no? Digamos, pero esta sutileza, esta elegancia, esta clase es lo que desprende este jardín, que cuando estás en él pues te sientes envuelto básicamente de esto, de belleza y de buen gusto, ¿no? Con casi un siglo de historia, los jardines de Santa Clotilde son una expresión artística viva. Hay que ayudar al jardín a vivir, a producirse como obra de arte a lo largo del tiempo. Por este motivo, la jardinería se hermana con el teatro y la música, cuyas obras no existen por sí mismas, sino que el hombre tiene que reiterar su actividad artística si quiere reproducirlas a lo largo del tiempo.